Apreciados amigos y amigas, un gusto en saludarles para estudiar el tema número 2 de la lección del segundo trimestre del 2020, la cual tiene como título El origen y la naturaleza de la Biblia. Para ello estudiaremos 2 versículos solamente. El primero está en 2 Timoteo 3:16 y dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este versículo, ¿por qué Pablo, quien es el autor de 2 Timoteo, se lo dijo a Timoteo? Dice el versículo 14: pero tú persiste en lo que has aprendido. Timoteo había dejado de persistir en algo que había aprendido. ¿Qué es lo que había aprendido? Versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo había dejado de persistir en las sagradas escrituras. Él había sido enseñado desde niño las sagradas escrituras, pero ahora dejó de persistir en ellas. ¿Qué sucede cuando las personas dejan de persistir en las sagradas escrituras? Cuando las personas dejan de persistir en el camino de Dios, ¿qué sucede? En el capítulo 1, versículo 6, se encuentra uno de los resultados que puede ocurrir a las personas que dejan de persistir en las sagradas escrituras, en este caso a Timoteo. Capítulo 1, versículo 6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego. Una palabra griega que se usa aquí es anasopurein. Anasopurein es una palabra interesante porque contiene 4 partes. Ana significa sacar algo que está abajo hacia arriba. Hay que sacarlo de abajo hacia arriba. Zoe significa vida. Hay que sacar a la vida, hay que sacarlo a la existencia. Pur significa fuego. Hay que encender, reavivarlo, hay que levantarlo, hay que restaurarlo. ¿Qué es lo que Timoteo había perdido por no persistir en las escrituras? Dice que el don de Dios que se le había concedido por la imposición de las manos. Esta declaración, aviva el fuego, significa que el fuego se le había apagado a Timoteo. La vida espiritual se le había deteriorado por alguna razón. El versículo 14 del capítulo 3 dice: persiste tú. No estaba persistiendo, antes había persistido, había acompañado a Pablo en diferentes lugares, pero ahora Pablo nota que no estaba persistiendo, le hace una invitación: persiste en las escrituras. Al no persistir, Pablo descubre que el don que se le había concedido se le había apagado. ¿Cómo levantarlo? ¿Cómo restaurarlo a la vida espiritual? Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le manda un mensaje de esperanza. Y el mensaje es: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? En el texto griego se utiliza theopneustos. Theop significa Dios y neustos significa soplado, soplo de Dios. Entonces, toda la escritura es soplo de Dios. ¿Qué significa esto? Si leemos Génesis 2:7, podemos recordar cuando Dios creó al hombre. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre fue hecho, creado por Dios, y ahí estaba tirado en el suelo. Entonces, para que ese hombre se incorporara a la existencia, para que ese hombre fuera un ser viviente, fue necesario que Dios soplara. Y al soplar Dios, el hombre se levanta y se integra a la existencia. La única manera que Timoteo se le presenta como solución para restaurarse en la vida espiritual en la cual ahora se encontraba, que era una vida decadente, una vida espiritual que estaba ya tirada en el suelo, la única manera de levantarse era reconociendo que la Escritura
es el soplo de Dios. La Escritura es el remedio para él. Entonces la invitación es que reconozca nuevamente el valor de las Escrituras. Había perdido de vista las Escrituras, había dejado de persistir en ellas y por lo tanto vinieron consecuencias de no persistir en la Biblia. De igual modo, este mundo también sucedió lo mismo como a Timoteo. Cuando el pecado entró en esta tierra, cuando Adán y Eva no persistieron en las palabras de Dios, este mundo entró en una decadencia y se fue hacia abajo. Y ahora la única manera de poderlo levantar, la única manera de que este mundo que está decadente, con muchos males, con muchos problemas, la única manera de que pueda levantarse, de que pueda restaurarse y vuelva a su estado original, como estaba en la eternidad cuando Dios lo creó, es o necesita del soplo de Dios. Y ese soplo de Dios es la Escritura, es la palabra de Dios. Por eso este texto es muy importante y se debe reconocer como la solución para los problemas que este mundo tiene. El mundo pudiera buscar diversas alternativas para resolver sus problemas que hoy tiene, pero si tan solo todos reconociéramos el valor de las Santas Escrituras, todos reconociéramos que las Escrituras son inspiradas por Dios, es decir, son el soplo de vida que requerimos, no andaríamos con muchos problemas. Este mundo pronto entraría al estado inicial que tuvo cuando empezó la historia de esta tierra. Por eso, amigos, en esta ocasión quiero animarles e invitarles para que sigamos reconociendo el valor de las Escrituras, las reconozcamos como el valor que tienen. Pablo en Hebreos 4:12 dice: porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra viva es zoen, en griego es vida. La palabra de Dios es vida. Y Jesús mismo lo dijo en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este santo libro es lo que necesitamos para podernos restaurar. Es lo que el mundo necesita para poderse restaurar a como estaba en un inicio. Es lo que necesitan las personas que por alguna razón están derrotadas, fracasadas, caídas, sus hogares están destruidos, su vida, su salud se ha deteriorado, no encuentran solución a sus problemas. Lo que necesitan estas personas es la palabra de Dios. Por eso en esta ocasión quiero invitarles, amigos, para que si tenemos oportunidad de estar cerca de una Santa Biblia, la aprovechemos para tener conexión con ella, poder fortalecernos, poder conocer la voluntad de Dios hacia nosotros. Si hacemos esto, nuestra vida será restaurada, se incorporará como Adán se incorporó a la existencia, como Timoteo reconoce el valor de las Escrituras y como muchos lo están haciendo en reconocer las Escrituras y están gozando de las bendiciones de reconocer la palabra de Dios, de estar en contacto con ella. Esta misma idea la tiene el apóstol Pedro en su segunda carta. En el capítulo 1, versículo 20, dice: pero ante todo, conoced que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Las versiones que tenemos en el español son un poco variadas y no logran darnos el significado original de este versículo. Pero vamos a tratar de detectarlo a través de dos palabras claves, que es la palabra conocer y la palabra interpretación. La palabra conocer en el griego que se usa aquí es la palabra ginosko. Y la palabra ginosko se puede entender mejor cuando leemos Mateo 1:25. Cuando leemos Mateo 1:25 dice que José no conoció a María sino hasta después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que José no tuvo intimidad con María, no tuvo relación íntima con María, sino hasta después que nuestro Señor Jesús naciera. Y aquí Pedro usa esa palabra, ante todo conocer, es decir, no, ante todo tener intimidad, tener relación, tener conexión, tener relación íntima. Pero como se usa una palabra negativa enseguida, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, esa palabra ninguna es una palabra que le cambia el sentido.
dice, ante todo, no tengas relación, no tengas comunión, contacto. ¿Con qué? Con profecía de la Escritura, con escritos proféticos que son de interpretación privada. La palabra interpretación en el idioma griego es epilusios. Epilusios significa divorcio, separación, distanciamiento. Entonces, lo que está diciendo el pasaje es, ante todo, no tengas intimidad, no tengas relación, no tengas contacto, comunión con escritos proféticos o con textos que nos separan, que nos alejan, que nos distancian de Dios. ¿Cuáles son esos textos que nos separan, que nos alejan, que nos distancian de Dios? En el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los textos que nos separan de Dios, que nos divorcian de Dios, son textos que son producto de la voluntad humana, que son producto de la mente humana y no son producto o resultado de la dirección del Espíritu Santo. En caso de los textos construidos bajo la voluntad humana, las personas que los construyen se le llama en el capítulo 1 falsos profetas y falsos maestros. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor, y muchos seguirán su libertinaje. Falsos maestros, falsos profetas, hablando palabras, construyendo textos, elaborando materiales. Dice el versículo 18 del capítulo 2, dice, hablando palabras infladas y vanas. Hablan palabras infladas, vanas. Dice el versículo 12, estos hombres hablan mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales. Entonces, aunque son maestros, aunque son profetas, pero penosamente como sus mensajes no son producto de la intervención especial del Espíritu Santo, se les llama falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Con ese tipo de materiales, con ese tipo de mensajes, con ese tipo de textos, el apóstol Pablo nos dice, no tengas comunión, porque no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber mejora espiritual, no va a haber conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Con qué textos sí hay que tener intimidad? ¿Con qué materiales sí hay que tener comunión? Bueno, dice el versículo 21 del capítulo 1, con los que son resultado de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó hombres para elaborar, para construir, para transmitir la palabra de Dios. Y en el versículo 21 del capítulo 1 usa una palabra, el apóstol Pedro, muy interesante para hablarnos de la manera en que el Espíritu fue guiando a estas personas. Usa la palabra jupó. Jupó es tenerlo debajo, cubierto totalmente. Es decir, que el Espíritu Santo cubrió a los hombres que fueron elegidos por Dios para transmitir la palabra de Dios, los cubrió totalmente. El Espíritu Santo no estaba adelante, no estaba al lado o atrás, sino que estaba encima de ellos, los cubrió totalmente, como una mamá cubre a su bebé, como un padre abraza a su hijo, que lo cubre así. El Espíritu Santo los posesionó, el Espíritu Santo los cubrió totalmente y entonces los fue guiando de tal modo que ellos en sus palabras, en su cultura, fueron elaborando, construyendo las palabras que ahora conforman el texto sagrado. En el capítulo 3, versículo 2, dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro clasifica los textos proféticos con los cuales hay que tener contacto en dos tipos, en textos elaborados por profetas y en textos elaborados por apóstoles. Los textos elaborados por los profetas son el Antiguo Testamento y los textos elaborados por los apóstoles son el Nuevo Testamento. En caso de los
textos del Antiguo Testamento, a todos se les llama escritos proféticos, porque el término profeta no se refiere a una persona que predice el futuro, sino que se refiere a alguien que es usado por el Espíritu Santo para elaborar, para transmitir, para escribir la palabra de Dios. Este se le llama profeta. Y mismo Moisés, él mismo dice, Dios va a levantar un profeta como yo. Él mismo se reconoce como profeta. Así que los escritos de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros, son escritos proféticos. En Hechos 2:30, el apóstol Pedro dice que David era profeta. Así que lo que David habló, lo que David escribió, pues son escritos proféticos. En caso de los más profetas, pues ya se sobreentiende que son escritos proféticos. Así que los escritos del Pentateuco, los escritos históricos, los escritos poéticos, los escritos proféticos, todos son escritos proféticos según el apóstol Pedro. Y los escritos que el apóstol Pedro toma como apóstoles, pues son los escritos del Nuevo Testamento. Aquí mismo en el versículo 16 dice que Pablo escribió epístolas, y pues de los 27 libros del Nuevo Testamento, Pablo escribió 14. Los demás lo escribieron algunos de los apóstoles. Así todos los escritos, tanto los del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, conforman los textos con los cuales hay que tener comunión e intimidad. En caso del Antiguo Testamento, Dios habla por medio de ellos. En caso del Nuevo Testamento, Dios habla por medio de ellos. Dice Hebreos 1:1, Dios en el pasado de diversos modos le habló a los padres por los profetas, diciendo o dando por sentado que todos los escritos del Antiguo Testamento son escritos proféticos. Pero en este tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 2, las palabras y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, aquí en 2 de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. El Señor Jesús habló, ahora habló, está hablando, dice Hebreos 1:2, y ahora nos habla por medio de Jesús, y Jesús habló, le habló a los apóstoles. Por eso los que hablan los apóstoles, lo que escriben los apóstoles, es lo que Jesús habló, lo que Dios nos habla por medio de Jesús, y Jesús lo hace por medio de los apóstoles. Así que el Nuevo Testamento conforma, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento conforman los escritos, la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 1, versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Toda la Escritura es inspirada, dijo Pablo a Timoteo. Es decir, es el soplo de Dios, es el soplo de vida que necesitamos hoy para podernos levantar a la vida espiritual y a la vida eterna. Toda la Escritura la necesitamos hoy, la necesitan la sociedad, la necesita el mundo, la necesitan las personas que por alguna razón están con su vida espiritual por los suelos. Para poderse levantar, la requieren. El mundo en general necesita la palabra de Dios para poderse restaurar. No necesita más otras alternativas, sino que la palabra de Dios. Es con este santo libro que dice el apóstol Pedro que hay que tener intimidad, no con los demás textos. Hoy vivimos con muchos mensajes y contenidos en internet, en las redes sociales, materiales que se publican, pero no están publicados bajo la dirección del Espíritu Santo, no están elaborados bajo la dirección del Espíritu Santo, están elaborados por otras motivaciones. La voluntad humana es la que está más determinando esos materiales, esas predicaciones, esos contenidos. ¿Para qué pasar tiempo con ese material? ¿Para qué pasar tiempo con esos programas? ¿Por qué pasar tiempo con esos contenidos? Mejor pasa tiempo, dice Pedro, con los escritos proféticos, con la palabra de Dios.
y haces bien en estar atento a lo que está aquí escrito. En el capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ojalá, queridos amigos y hermanos, podemos hacer caso de esta invitación del apóstol Pedro: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer, tener intimidad, relación por medio de su palabra, para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Y así pronto estemos con Él por la eternidad. Ojalá allá nos veamos. Que Dios les bendiga.